estar aquí en la presentación de estos dos libros, Estado de Emergencia, y el otro se llama Terrorismo Mediático. Estado de Emergencia va a ser el libro que nos va a presentar el maestro Carlos Facio. Y pues bueno, dándoles la bienvenida aquí a su presentación del Círculo de Estudio Central, que nosotros hemos estado llevando a cabo para presentar varios libros. Y hoy nos toca efectivamente presentar este libro del maestro Carlos Facio. Él nació en la ciudad de Montevideo y es naturalizado mexicano. Periodista de profesión, inició su carrera en Montevideo en 1968 en los semanarios políticos Tierra y Libertad y Respuesta y en el diario La Idea. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colaborador habitual del diario La Jornada y corresponsal del seminario Brecha de Montevideo. Ha sido consultor de la UNESCO y de la UNICEF y director de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de la Información, a la CEI, miembro del capítulo México de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Fue ponente en los Foros Social Mundial de Génova en el 2001 y México 2008 y 2010. Fue presentador del tema Guerra Sucia e Impunidad en México en el Tribunal Permanente de los Pueblos, celebrado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el 2012. Le dejamos la palabra al maestro Carlos Facio para que iniciemos esta presentación de este libro que pues tiene mucha actualidad en lo que está sucediendo en nuestro país. Adelante, maestro. Bueno, buenas tardes, noches. Me da mucho gusto estar aquí en esta casa que tiene que ver con la memoria indómita, con las luchas de la última mitad del siglo XX y esto que llevamos en el siglo XXI, que tiene que ver como eje el tema de los desaparecidos, la desaparición forzada de personas, pero que tiene que ver también con la tortura, con la práctica sistemática de la tortura por los organismos de seguridad del Estado y también con las ejecuciones sumarias extrajudiciales. En otras oportunidades que hemos estado acá, justamente la memoria ha estado en estas paredes recogida y es fundamental conservar la memoria, abrevar en la memoria para entender el presente, pero también para transformar la realidad, ¿no? ¿Sí? Y para pensar en nuestros compañeros que, como muchos jóvenes hoy, formaron parte de las luchas sociales en el México postrevolucionario, abrevaron en las luchas de los ferrocarrileros, de los maestros, y luego viene el 68, y bueno, las guerrillas, y llega hasta hoy. Este libro, de alguna manera, completa, sin proponérmelo, una trilogía que empezó en 1997 con un libro que se llamó El Tercer Vínculo. Tenía un subtítulo que decía De la teoría del caos a la militarización de México, 1997. Recogía de alguna manera lo que ocurrió en Chiapas tras la insurrección zapatista en 1994, pero el nombre del libro, El Tercer Vínculo, tiene que ver con una frase que pronunció el secretario de Defensa de Estados Unidos, el jefe del Pentágono, aquí en la Ciudad de México, en el Campo Marte del Ejército, y frente a la plana mayor, generales, coroneles, tropa del Ejército mexicano. Él dijo que entre México y Estados Unidos ya existía un vínculo político, un vínculo económico, ya se había firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero que faltaba un tercer vínculo, que era el vínculo militar. Y eso fue lo que le da el nombre al libro. El tercer vínculo es el vínculo militar, y cómo entonces se recoge ahí a través de
los intereses económicos, cómo comienza Estados Unidos a penetrar a los organismos de seguridad del Estado mexicano, en particular las Fuerzas Armadas, de manera larvada en esos años finales del siglo XX. Terrorismo mediático, como dice su nombre, cuando nosotros escuchamos en los grandes medios hablar de terrorismo, lo que se nos mete en la cabeza a través del mensaje de la mayoría de los medios, si yo les preguntara a ustedes, nómbrenme un grupo terrorista, ¿a quién se le viene primero a la cabeza? ¿Qué nombre? ETA, ahora está el ISIS, antes era Sendero Luminoso, eran los Tupamaros de Uruguay, eran los Montoneros de Argentina. Es decir, eso es lo que los medios, a través de todo el siglo XX, lo que llevamos ahora como sinónimo de terrorista, ahora son los vándalos, y los vándalos son los maestros. Sí, van cambiando los enemigos internos y los medios nos van llenando la cabeza con las categorías del poder, ¿no? Entonces nosotros hablamos de otro terrorismo, que es el terrorismo de los grandes medios bajo control monopólico privado, que en el caso de México, en el siglo XX era Televisa, pero ya también estaba TV Azteca, pero que a partir de los años 90, con la imposición a sangre y fuego en el cono sur, en América del Sur, de las políticas neoliberales, con los golpes de Estado en Chile, en Uruguay, luego en Argentina, cuando viene la pacificación, después de que no existe la Unión Soviética en el 89, en los años 90 comienzan las fusiones de grandes empresas en la industria espacial, de la aviación, en la industria del acero, en la industria automotriz, pero también en la industria que tiene que ver con los medios, y aparece con la guerra, la primera guerra del Golfo, el estilo CNN, ¿no? Y en México tenemos que, aparte de Televisa como multimedio, porque Televisa, acuérdense que tiene televisión, tiene cadenas de radio, tiene revistas, es decir, hace telenovelas que las exporta, es decir, aparecen luego otros multimedia. Hoy tenemos el Grupo Milenio, tenemos ahora el que conforman Excelsior con Cadena 3, creo que es decir, tenemos 5 grandes conglomerados mediáticos que son los que justamente nos atosigan todos los días con el vandalismo de los maestros, que son unos vividores que siempre entraron porque tenían un amigo o un pariente, y ese es el mensaje del poder, ¿no? Entonces, en terrorismo mediático justamente hablamos de la mentira como arma de guerra, y lo ejemplificamos en un primer capítulo en base a el tema de la invasión a Irak, como para justificar, para vender primero a la ciudadanía estadounidense que pagaran la guerra en Irak, tuvieron que hacer una campaña de saturación mediática para que la población con sus impuestos pagara la guerra y mandara a sus hijos a pelear a Irak. ¿En base a qué lo hicieron? En base a una mentira. ¿Se acuerda cuál es la mentira? Las armas de destrucción masiva, ¿no? ¿Y quién introdujo el tema de las armas de destrucción masiva? Bueno, quien fundamentalmente fue el disparo, digamos, de la información, fue una periodista del Washington Post que, con fuentes de inteligencia no identificadas, pero que años después nos enteramos que venía del riñón de la seguridad nacional, es decir, del grupo íntimo de 5 personas de Bush, a ella le filtraron información falsa, que ella sabía que era falsa porque no la verificó y pudo hacerlo, y luego se comprueba 3 años después, fue en 2003, 2005, ya el Washington Post pidió disculpas porque no había informado con objetividad, etcétera, etcétera, ¿no? En tiempo real nosotros sabíamos que era una mentira, y así lo escribíamos en las notas de la jornada. ¿Por qué? Porque sabíamos que desde 10 años antes Estados Unidos y Gran Bretaña habían estado bombardeando todas las defensas antiaéreas de Irak.
10 años después, la propaganda seguía diciendo que Irak era el cuarto ejército más grande del mundo, lo cual era otra gran mentira, ¿no? Pero bueno, a partir de ese ejemplo, cómo se utiliza, incluso por el Pentágono, a grandes medios para, a partir de una mentira, justificar como, a partir de un hecho que mandado por los medios como una verdad, una invasión, ¿no? Y siempre después hay posibilidad de echarse un mea culpa, como se ha hecho con las intervenciones de Estados Unidos en Guatemala, por ejemplo, cuando 30 años después, 40 años después del golpe de la CIA en Guatemala, de Castillo Armas contra Arbenz, William Clinton, durante su presidencia, pidió perdón por los crímenes de la CIA en Guatemala, ¿no? Bueno, en ese libro de alguna manera hablamos de cómo se utiliza la propaganda negra, la propaganda blanca, la propaganda gris, los distintos tipos de propaganda que a través de los medios, incluso del cine, también de las telenovelas muchas veces, encubierto, vienen estos elementos de la propaganda que la gente consume muchas veces como verdades, ¿no? A veces viendo una telenovela sobre narcos, uno se imagina que en realidad lo que está en la telenovela es verdad. Y mucha gente no informada comienza a decir, ¿viste? Y horizontaliza eso como si fuera verdad, cuando de alguna manera muchos de esos casos pueden tener vínculos con la verdad y otro es ficción, ¿no? Pero bueno, a través de ahí se nos van imponiendo, es decir, cuando nosotros lo que ponemos como ejemplo en ese libro, algunos casos de cuando empieza una nueva forma de violencia, acuérdense que los narcos no decapitaban, los narcos no seccionaban como se hacía en Colombia con las motosierras, los narcos no tiraban granadas como en Morelia, alguien introdujo, no colgaban de los puentes. Alguien introdujo esa modalidad, una modalidad que ya estaba experimentada en Colombia, en Afganistán, en Irak, en otras guerras. Y luego, por efecto, se va copiando, pues puede ser que grupos locales comienzan a reproducir esto, ¿no? Pero bueno, eso se nos fue metiendo incluso en horarios AAA a través de las telenovelas. Lo que se fue dando fue una política de acostumbramiento de esto que estábamos viendo en la telenovela en la casa, comenzaba, que eran de Colombia, pero ya comenzaba a pasar afuera, no aquí en el Distrito Federal, pero de repente en Tijuana, en el Valle de Juárez, luego en Tamaulipas, y luego de esta normalización ya se incorpora a nuestras cabezas como una normalidad, como lo normal, ¿no? Y entonces nos acostumbramos, normalizamos ese fenómeno y vamos justificando la guerra, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tercer libro completa esa trilogía, donde aquí hablamos de una treintena de casos que tienen que ver con el periodo de gobierno de Felipe Calderón y lo que va de Enrique Peña Nieto. El último caso que planteamos es de 2015. Bueno, dos casos de 2015 que tienen que ver con Tanguato y con Apachingán, pero también de 2015, de diciembre de 2015, alcanzamos a recuperar el documento del grupo de expertos internacionales de la CID sobre Ayotzinapa Iguala, ¿no? Entonces, bueno, este libro tiene una estructura, es medio grande, tiene 35 páginas de fuentes documentales y otras 10 páginas de fuentes, de índice onomástico, pero de cualquier manera son 500 y tantas páginas de lectura que tiene una clave, de alguna manera. La introducción maneja una serie de categorías de análisis, y luego vienen la treintena de casos que ahora referiré a algunos, pero es una reacción también a cómo desde el poder, desde el gobierno, tanto con Calderón como con Peña Nieto, los medios, hay una narrativa oficial que en forma automática reproducen los grandes medios, y entonces lo que se nos presenta, si yo les preguntara a qué obedece la violencia, en automático la mayoría de la gente piensa en el narcotráfico, ¿no?
En automático podrían pensar en el Chapo Guzmán, como dijo alguien hace un ratito, y podrían pensar en los Beltrán Leiva. ¿Y eso por qué? Porque durante 6 meses, durante la guerra de Calderón, el propio Calderón en persona, el presidente de la República, salía casi a diario a defender una guerra que él nos vendió como una guerra al narco, una falsa guerra a esto que yo llamo los grupos de la economía criminal. Pero entonces esto tiene que ver con 2 fenómenos. Nosotros hoy vivimos en la sociedad del espectáculo. El estilo CNN, de alguna manera, es copiado por los otros medios, pero es ver la realidad como si fuera un partido de fútbol, como si fuera una telenovela, y todo se banaliza, no hay causas, no hay historia, todo ocurre frente a... Es decir, el periodista incluso en la televisión se aleja de nosotros y nos deja interpretar nosotros solo la imagen de los aviones pegando en las Torres Gemelas, y que nosotros, ahí nos dice usted, la imagen, usted mismo puede sacar sus consecuencias, cuando de alguna manera el oficio del periodista, del comunicador, tiene que ver con que hay códigos para tratar de aproximar al lector, al público, la verdad sobre ese acontecimiento, o informar sobre ese hecho lo más apegado a la verdad. Entonces hay una sociedad del espectáculo donde se nos borran las causas, y a su vez todo esto ocurre cuando los grupos de la economía criminal forman ya parte de nuestra cotidianidad. Lo que no se nos dice es que esta realidad donde vivimos hoy obedece a un sistema político. Este sistema político es el único que hay hoy en el mundo, que es el capitalismo, ¿verdad? Y entonces es un capitalismo que yo con muchos otros autores, definimos como un capitalismo criminal y como un capitalismo militarizado. ¿Por qué un capitalismo criminal? Porque justamente las redes de los grupos de la economía criminal son una parte esencial del sistema capitalista hoy. El sistema capitalista hoy, aquí en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, funciona en países como México se da más estos 3 elementos, que es la economía criminal, la economía formal y la economía informal. La formal o legalmente, la que funciona todos los días, pero estas 3 esferas, por ejemplo, parecería que la economía criminal sería antagónica de la economía operante, legal. Sin embargo, tienen vasos comunicantes. Para poner un ejemplo que suelo mencionar, llevamos creo que ya 33 años de políticas neoliberales en México, a un crecimiento inferior al 2.5% anual. Como México no reventó por los aires, si no fue porque a la economía legal se le inyectaron fondos negros de la economía criminal, ¿no? Pero eso pasó en Estados Unidos, la banca internacional, cuando la crisis de 2008, cuando la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, no colapsó el sistema, porque dicho por el encargado de Naciones Unidas, que tiene que ver con la economía criminal, dijo, no hubo una implosión porque fondos de la economía criminal se metieron al circuito legal, y eso hizo que no colapsara el sistema capitalista, ¿no? ¿Y por qué es un capitalismo militarizado? Bueno, porque es un capitalismo que se sirve también de las guerras como formas de acumulación de capital. Es decir, y las guerras pueden ser la invasión a Irak, la guerra en Siria, la guerra en Libia, en Ucrania, pero también la falsa guerra a las drogas de Felipe Calderón en México, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el sistema capitalista hoy y con algo que yo cito en esta introducción, que tiene que ver con el capítulo 24 del Capital, el libro de Marx, donde habla de la acumulación originaria o la acumulación primitiva, y él dice que siempre estuvo basada en la violencia, la depredación, el robo, el hurto, la violencia, la depredación, el robo. Es decir, eso lo dijo
hace más de 100 años. Hoy lo que nos encontramos es, dicho por otro marxista, un marxista geógrafo británico, Harvey, plantea que desde los años 70, es cuando vienen los golpes en América del Sur, hay una nueva fase que remite a ese capítulo 24 de Marx, que él llama acumulación por desposesión o despojo. Es decir, que el capitalismo hace guerras para despojar, son guerras por territorios, donde hay recursos. En el caso de México, ¿qué tenemos? Tenemos los hidrocarburos, el petróleo, el gas, tenemos la biodiversidad, tenemos el agua, que el agua es fundamental para la minería, es fundamental para la electricidad a través de las represas. Tenemos minerales, ¿no? La minería, de vuelta, está teniendo un papel como lo tuvo en el siglo XVII, XVIII, en el mundo, no solo en México. Pero también este proyecto de desposesión, de despojo, tiene que ver con nosotros, como habitantes de un país, México, donde le servimos al capitalismo como compradores, como consumistas de su producción, pero a su vez le servimos como mano de obra barata. Pero aquí yo recupero otro elemento que tiene que ver con la biopolítica de Foucault, o con esto que se llama el necropoder o la necropolítica, de un autor camerunés, Aquiles Membe, que la define, la necropolítica, como la administración y el trabajo de muerte por máquinas de guerra que están constituidas por los organismos de seguridad del Estado, máquinas de guerra que remiten a los ejércitos, a las policías, que hoy están todas militarizadas, pero que él dice que estas máquinas de guerras pueden ser también privadas. Y lo que yo planteo en el libro, a partir de estas categorías, es cómo las Fuerzas Armadas Mexicanas, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la policía, la de Genaro García Luna, de Seguridad Pública, cómo todas ellas ya entonces, desde Calderón, tienen nexos tan imbricados con grupos de la economía criminal. La diferencia mía con la narrativa oficial que repiten los grandes medios, y muchos colegas que no están en los grandes medios, en la UNAM por ejemplo, es que yo no digo que los grupos criminales infiltraron al ejército, infiltraron a la policía. No, lo que digo es que son estructuras criminales que comprenden al ejército, a la marina, a las policías, al grupo del Chapo, al grupo de los Zetas, al grupo tal y cual. Son parte ya de una estructura que tiene nexos tan imbricados, y lo cual no quiere decir que todos jueguen dentro de los mismos grupos criminales. Entonces, aquí hablamos de estas categorías porque junto con el tema de la necropolítica viene que hay dentro de este capitalismo, nos considera a nosotros como consumidores, decía, y también como mano de obra barata, pero también como seres vivientes superfluos o desechables. Es decir, se puede tomar no solo en la empresa, sino a nivel de los aparatos de seguridad del Estado, aplicando este necropoder, esta política de muerte. Se pueden tomar decisiones que lleven a la muerte de connacionales. Yo ponía el lunes el caso de Nochistlán en Oaxaca, ya como parte, un ejemplo concreto de una guerra asimétrica, una guerra irregular practicada por el aparato de seguridad del Estado. Lo que yo sostengo a partir de todos los relatos que leí en los medios es que desde temprana hora elementos de la Policía Federal provistos de fusiles de asalto dispararon sobre gente que en todo caso, que está en una barricada, que podría tener bombas molotov o estos cañoncitos de pólvora que tiran, ¿no? O piedras.
Entonces, esto de alguna manera nos remite a un ejemplo que ustedes habrán visto muchas veces en la televisión, que es el nuevo apartheid de Israel en los territorios árabes ocupados, es decir, en Gaza, en Cisjordania. Habrán visto muchas veces muchachitos con piedras, con onda, frente a los tanques, frente al aparataje militar de Israel, que es uno de los ejércitos mejor entrenados y con capacidad del mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos ya viviendo desde hace tiempo estos fenómenos. Es decir, hay una política de exterminio que, como se plantea en varios de los casos, en los primeros capítulos del libro, durante el gobierno de Calderón, el propio Calderón, que tenía que salir a vender su propia guerra, y eso es un elemento importante, hablaba, si ustedes se acuerdan, de una guerra de sicarios contra sicarios, de una guerra de cárteles contra cárteles, cuando era evidente para cualquiera que viviera en el Valle de Juárez, en 2008, en 2009, que los soldados, la Policía Federal, la Policía Estatal, también mataban en esa guerra. Y muchas veces mataban gente evidentemente inocente, que eran asimilados bajo la categoría de daños colaterales. Es decir, Calderón y el secretario de la Defensa, Galván, de la época, no inventaron nada. Era lo que reproducían el léxico, la narrativa de Estados Unidos en sus distintas guerras en el mundo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos es recuperando, en base a un trabajo de investigación periodística y también con base en fuentes documentales hemerográficas, reproduciendo una serie de casos que ustedes, algunos recordarán, que tiene que ver con el caso de los niños Almanza, dos niños, uno de 7 y otro de 11 años, que fueron muertos en un retén militar en Tamaulipas, fueron baleados, fueron incluso en la caja del vehículo donde iban, uno de los niños también fue destrozado por una granada. Y ¿ustedes se acuerdan qué planteó el ejército que había ocurrido en ese caso? Planteó, no, que no se detuvo, sino que quedaron en medio de un enfrentamiento con un grupo de un lado iba un grupo de traficantes y del otro lado estaba el ejército, y el auto quedó en el medio, y entonces que las balas que mataron a los dos niños fueron balas del grupo criminal. Cuando la madre que sobrevivió al ataque herida, cuando el padre que sobrevivió al ataque herido, un cuñado de ellos, su cuñada, que sobrevivieron a esos hechos, narraron desde el primer día y los entrevistó Carmen Garistegui, Denise Merker, Pepe Cárdenas, es decir, los que generan opinión pública de todos los medios entrevistaron a estas personas y todos dijeron: no, a nosotros nos atacó el ejército, bajamos la velocidad, abrimos las ventanas, nos hicieron señas que pasaron, después nos empezaron a ametrallar. La madre dice que corrió con un niño en brazos a un monte y dice que sintió algo caliente que le atravesaba esta altura de la espalda, y sintió, dice, que mi hijo se desvanecía, se le iba de los brazos. O sea, que la bala que le dio ella la rozó, se le entró al niño en la espalda, y ella sentía como se le fue la cabecita al niño, y siguió corriendo en el monte, ¿no? Y vio cuando el otro niño que estaba en la cajuela antes lo quiso jalar, y vio que estaba ahí ya desangrándose. Bueno, esos testimonios, digamos, en la versión oficial se planteó como un enfrentamiento de que había un grupo de traficantes y murieron por eso. Está el caso que narramos también desde principio a fin de los muchachos del Tecnológico en Monterrey. ¿Por qué nos enteramos del caso de los chicos del TEC de Monterrey? Porque estudiaron en una universidad de élite, si no nos hubiéramos enterado. ¿Y qué pasó esa noche? Estos dos muchachos que eran estudiantes estaban becados, eran muy buenos estudiantes,
estaban en época de exámenes y entonces salieron como a las 12 de la noche de la biblioteca, eran internos, iban caminando cerca de una de las puertas de salida de la universidad hacia sus recintos, hacia sus habitaciones, cuando entra un comando del ejército y los mata. La historia la comenzamos a narrar a partir de lo que reproduce el diario El Universal en unas páginas secundarias, en donde en una nota perdida se dice que en distintos operativos el día de ayer en el territorio nacional hubo, no sé, pongamos 18 bajas, no me acuerdo cuánto digo ahí, y en la notita, que es una nota perdida, en las notas rojas, digamos, se dice que 3 casos en Tamaulipas, 2 casos en tal lado, y 2 sicarios fueron abatidos al interior del Tecnológico de Monterrey. Y entonces el propio rector, durante la mañana, creo que fue el sábado, anuncia públicamente que no hay ningún estudiante herido, ni pasó nada con ningún estudiante. Sin embargo, en tiempo real, cuando estaban ocurriendo los ataques, habían jóvenes con sus celulares, incluso algunos grabando, había un Oxxo enfrente de la puerta, y desde ahí estuvieron grabando. Otro estudiante estuvo cerca de la guardia del plantel privado de una universidad de élite y grabó lo que decían los guardias privados de la universidad. Ya cayó otro estudiante, sabe que cuando entra el ejército y comienza a quitar las cámaras, se va la luz en el tecnológico, es decir, comienza a horizontalizarse la información de los propios estudiantes, y a raíz de eso se puede saber 2 días después que en realidad eran 2 estudiantes. Pero ¿qué nos dijeron en el comunicado oficial? Que eran 2 sicarios abatidos al que se le habían decomisado en una camioneta X número de armas de alto poder, y vienen las identificaciones. Y eso nos dice el parte. Pero después lo que se nos dice 2 días después es que las armas que estaban en la camioneta, en realidad en otras versiones, en las fotografías incluso que están en el expediente, 2 de ellas aparecen sembradas a los muchachos, se las colocaron en algún caso como en bandolera, con una correa. Es decir, aquí lo que nosotros demostramos en el libro es cómo hubo una manipulación de la escena del crimen, la siembra de evidencias, y cómo se nos mintió desde el principio hasta el final. El ejército hasta hoy, que han pasado casi 6 años, cuando se cumplieron 5 años, Filanes, a comienzo de este año, los papás de los 2 muchachos estuvieron acá en varios medios diciendo que hasta el día de hoy no se ha hecho justicia en este caso, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos demostró a través de los peritajes que hizo cómo soldados fueron quienes le dieron muerte, modificaron la escena del crimen. Es peor, narramos acá cuando la madre va a reconocer a su hijo en el CEMEFO, no le muestran el cuerpo, le muestran la cara en una computadora, y dice: mi hijo era hermoso, tenía la cara completamente destrozada. Luego es el rector quien, a través de otros testimonios, plantea que justamente fueron heridos, todavía vivos, se ve que los golpearon, eso es lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con las culatas de los fusiles, y por eso le desfiguraron el rostro, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso emblemático que a mí me remitió en tiempo real, en ese momento, a los falsos positivos de Colombia. Es una figura en donde el gobierno de Álvaro Uribe también estaba en guerra contra, supuestamente, la FARC. Bueno, contra la FARC sí estaba en guerra, supuestamente contra los narcos, pero fundamentalmente contra las guerrillas de la FARC. Y entonces hay un caso que ocurrió en la periferia de Bogotá, en Soacha, que en un barrio marginal habían unos chicos en la esquina, llegó una unidad militar, los detuvo, se los llevó, y 2 días después o un día después aparecen 2 de los jóvenes, los identifican sus familiares en la televisión,
a 1000 kilómetros de distancia con ropas de la FARC, y entonces se comienza a investigar. ¿Y qué hacían? En el marco de la guerra contra las guerrillas, para demostrar que se iba ganando la guerra, se necesitaban presentar evidencias de los muertos, de las bajas al enemigo. Y entonces lo que hacían era agarrar jóvenes, matarlos y hacerlos aparecer como guerrilleros de la FARC. Lo que nos enteramos después eran que por eso obtenían sobresueldos, ascensos y también licencias. Es decir, estaban en una guerra, había fatiga de guerra, cuanto más victorias tenían, conseguían una semana de vacaciones, pero a su vez un sobresueldo. Entonces se había convertido en un negocio. Eso es lo que se conoce como los falsos positivos. Presentar como guerrilleros a civiles que no tenían nada que ver con la guerrilla. Y esto tiene que ver con la política de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que también para convencer a la ciudadanía de Estados Unidos que iban ganando la guerra en Vietnam, presentaban todos los días en la televisión mensajes como este de Uribe, como este del ejército en México con los chicos del TED de Monterrey. Lo que nosotros nos preguntamos en el libro es, nos enteramos porque eran chicos de una universidad del Grupo Monterrey, de una universidad de élite, pero ¿cuántos otros casos como el de estos chicos hubo antes y no nos enteramos? ¿Y cuántos hubo después? En el libro, para seguir sobre este tema, hablamos de los 22 jóvenes de Tlatlaya. Se nos presentaron como presuntos delincuentes, pero ¿qué juez los juzgó? ¿Qué ministerio público los detuvo, los llevó hacia un juez para saber que eran delincuentes? Nada. De lo que sabemos es que de los 22, dicho por la PGR, por lo menos 8 fueron fusilados por los soldados. En varios casos fueron fusilados con las armas que el ejército dijo que decomisó a los presuntos delincuentes. Pero según la comisión, los peritajes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 15 de los 22 fueron fusilados. Es decir, estamos hablando, y en estos casos también, como en otros, como el de Tanguato, que es, lo planteamos, acuérdense, el de Tanguato en Michoacán, es el caso de un enfrentamiento, así se nos vendió, entre un grupo de delincuentes y las fuerzas del orden. En el enfrentamiento murieron 42 presuntos delincuentes y supuestamente un policía de la Policía Federal. Digo presuntamente porque yo no creo en la información oficial. No obstante, que vi en los periódicos un féretro, una guardia de honor de la Policía Federal por el supuesto agente muerto. ¿Y por qué no creo? Porque existen los montajes. Es decir, el gobierno mexicano, el ejército no inventa nada. Todo esto ya lo hizo Estados Unidos, es decir, hay montajes desde hace 100 años, ¿no? En las guerras. Entonces, en este caso de Tanguato, lo mismo. ¿Qué se nos ha dicho? Ustedes que tienen interiorizado en la cabeza de por qué el ejército está combatiendo a los grupos criminales. Lo que se nos dijo es porque la policía no tiene capacidad ni tiene el armamento para combatir a los grupos criminales, ¿no? ¿Y eso será cierto? Bueno, no es muy cierto porque ya desde la época de Calderón, desde antes, pero sobre todo la época de Calderón, ustedes saben que la Policía Federal, la Gendarmería ahora con Peña Nieto, la Secretaría de Seguridad Pública, distintas policías estatales, distintas policías municipales, tienen cuerpos de élite que son grupos comandos que usan esto que se conoce como armas de uso exclusivo del ejército. Si nosotros vamos a la Constitución, bueno, ya no sé si ir a la Constitución ahora, pero si vamos a la Constitución de hace 10 años, nos define qué es la policía y cuáles son las funciones de la policía, y nos define cuáles son las funciones del ejército. Nos define una doctrina en los dos sentidos y son completamente distintas. Y también el uso
las estrategias, el uso de las armas son distintas. Pero lo que tenemos nosotros es que no solo en México, en el mundo, hubo en los últimos 15 años un proceso que llamamos nosotros de policialización del ejército o de las Fuerzas Armadas y de militarización de las policías. En este proceso de policialización del ejército, de la Marina, es que se les dan tareas de seguridad pública, lo que hizo Calderón, ¿no? Sacar al ejército de los cuarteles. Pero acuérdense que un ejército está entrenado ¿para qué? Para combatir a otro ejército. Y tiene justamente lo que se plantea es ganar la guerra. Y ganar la guerra por cualquier método. Y si hay que violar, y si hay que secuestrar niños, y si hay todo en nombre de la eficacia de la guerra, se hace. De eso hablamos también aquí en el libro. Entonces, pero el ejército entonces no puede cumplir tareas de seguridad pública, que son propias de la policía, porque está entrenado para otra cosa. Por eso hablamos de un capitalismo militarizado también, porque cada vez más el ejército cumple tareas que no son propias de lo que la Constitución les mandata, pero a su vez las policías se han militarizado por el tipo de doctrina, por el tipo de armamento que tienen. Y en el caso de México, más de la mitad de los estados de la República, ya los mandos de las policías estatales están en mando no de civiles, sino de militares. Y cada militar que se va como jefe de seguridad pública a un estado, se lleva 3 o 4 militares de su confianza, a veces más, con lo cual la estructura de mando de estas policías estatales están en manos de militares. Y entonces hay una interacción, acá lo planteamos nosotros, por ejemplo, en otro de los casos, que este es un caso de los poquitos que mínimamente se ha hecho justicia, que es el caso del pelotón de la muerte en Ojinaga, Chihuahua. El caso de este pelotón de la muerte es clave para mí, como parte de los casos que presentamos en el libro, porque se trata de un grupo, una CINE, un grupo especial del ejército, en la frontera, en Ojinaga está en la frontera con Estados Unidos, que su general les ordenó a los oficiales subordinados combatir a la delincuencia, y en por lo menos 3 o 4 casos que planteamos en el libro el capítulo comienza justamente hablando como un joven atado a una palapa en una base militar, en esta base especial, cubierto con una frazada mojada, está siendo sometido a la picana eléctrica, y en un momento, entre los choques que le provocaban el cuerpo, se muere, ¿no? Y entonces, como un oficial que era chofer de la unidad, se le ordena que cargue una camioneta y que le ponga 2 bidones de 60 litros de gasolina, y él le dice a su capitán: no, mire, ya está cargada, no, obedece, pon 2 galones en la caja de la unidad. Y como 2 o 3 horas después traen en una cobija al joven, al muerto, que murió en la tortura, lo suben a la camioneta, se lo llevan a 60 kilómetros, ahí en el medio de la nada, y llegan a una casa destartalada donde no había techo, tenía solo la puerta, el dintel, donde había habido una puerta, pasan una soga, lo cuelgan, ya muerto, y le ponen palmas y le echan, rocían con la gasolina, le prenden fuego, y después de 4 horas, dicen, juntan las cenizas, las ponen en la camioneta y las van tirando por el camino. 2 meses después, un caso similar de otro presunto delincuente, lo llevan a quemar, lo matan en la tortura, lo llevan a quemar a otro lugar distante a 100 kilómetros, y el mismo procedimiento, los queman con palmas y van tirando las cenizas a un río. Esto ocurrió en 2008. Hace un mes y medio, el general que estaba a cargo de esa unidad fue condenado a 42 años de prisión. Por eso digo que es un caso emblemático. Pero en
ese caso estuvo involucrado, es decir, los oficiales que formaron parte de esos dos procedimientos que terminan en la incineración, en la tortura, muerte e incineración de dos presuntos delincuentes. En ese caso, los pongo como emblemáticos porque ¿con qué lo pueden ustedes relacionar este hecho? Con Ayotzinapa, ¿no? Esto ocurrió en 2008. En ese caso, quienes operaban, me perdí un poquito, pero eran los oficiales que participaron en eso, que están presos, pidieron como testigos y carearse con el presidente Calderón, con el general ex secretario de la Defensa, Galván, porque lo que decía este general y sus subordinados, que ellos recibieron las órdenes a través del secretario de la Defensa, y esto está narrado acá en el libro, y el secretario de la Defensa decía que les transmitía lo que el presidente de la República, Calderón, les había ordenado hacer. Y entonces los testimonios de estos oficiales dicen que hubo una reunión, que se reunieron varios generales y coroneles en una base militar en el norte del país, donde el propio general Galván les instruyó que había que ganar la guerra y que tenían libertad de acción y libertad de mando. Y entonces, dentro de la libertad de acción, algunos oficiales, como este grupo de Ojinaga, comenzó a hacer este tipo de actividades. Para mí este es un caso paradigmático porque nos remite a lo que el gobierno dice que pasó en Iguala, solo que se cambia de actores, no es el ejército, sino que se busca involucrar a un grupo de la economía criminal, Guerreros Unidos. En el libro planteamos varios temas, 2 o 3 capítulos que tienen que ver con todo lo de Michoacán. Tal vez entre ustedes haya muchos admiradores del doctor Mireles. Para mí es un buen tipo. Yo lo que hago es agarrar información, rastrear información, darle voz a todos los actores, al presidente de la República, al general Cienfuegos de la Defensa Nacional, al Chapo Guzmán, así los que van apareciendo, cada uno dice lo que dice. Estaba en el caso me perdí ahí, de Mireles. Mireles dice en varios documentos: a mí me trajeron aquí a la Secretaría de la Defensa Nacional y yo hablé con militares, pero él dice que estuvo en la 43 zona militar en Apatzingán, hablando con el general a cargo de la base, un mes antes de que aparecieran las autodefensas. Y ahí dice que estuvo también, y lo reconoce, Mora. Y Mora dice: sí, nos reunimos con el comandante de la zona, de la 43 zona militar. Y también lo dice Papá Pitufo por separado. ¿Y de dónde yo recupero parte de esta información? Bueno, de una periodista excepcional, ¿no? Denise Merker nos dice también que ella reportó este caso. Entonces, en base a todas las informaciones de propia boca de muchos de los protagonistas, lo que yo voy concluyendo en base a esa información es que quien armó a las autodefensas fue el ejército mexicano. Y el punto de apoyo fue la 43 zona militar en Apatzingán, y tal vez el mando operativo real estaba en la zona militar en Morelia, en la capital, porque el general a cargo de la base en Morelia es un experto en contrainsurgencia, entrenado en Estados Unidos y con una experiencia en el territorio mexicano anterior. Entonces, aquí no me interesa a mí desmitificar a las autodefensas, no, yo simplemente voy constatando hechos y me pregunto: el ejército mexicano tiene una industria militar, tiene armamento, tiene capacidades, numéricamente son muchos militares. Si el gobierno de Calderón y ahora el de Peña Nieto los mantiene en la guerra, en la supuesta guerra a las drogas, ¿por qué, si eran tan malos lo de la familia michoacana y los templarios después, por qué el ejército no los combatió directamente?
¿Para qué tuvo que formar un grupo de civiles, armarlos y ponerlos a pelear contra otro grupo de civiles, en este caso, delincuentes? ¿Por qué el ejército arma una guerra fratricida entre hermanos y pone a pelear a michoacanos contra michoacanos, cuando ellos se supone que representan la ley y tienen las capacidades y el mando, es decir, derivado del presidente de la República, que está ordenando la guerra, de combatir a los grupos criminales? Entonces acá lo que yo voy trazando en el libro es que en el marco de este capitalismo militarizado a lo que estamos asistiendo, en estos enredos donde aparecen zetas y matacetas, Chapos contra Beltrán Leiva, en realidad es una guerra de exterminio que no es una guerra contra el narco, sino que tiene que ver con una guerra de otro tipo, porque a su vez las prácticas que hace el ejército en distintas partes del territorio nacional forman parte de los manuales de la contrainsurgencia y tienen que ver con esto que nosotros denominamos como guerras irregulares o guerras asimétricas. Entonces acá nos estamos introduciendo también a conceptos que tienen que ver con la doctrina de guerra y con los manuales del ejército de Estados Unidos. Antes de las Torres Gemelas, fueron en 2001, ya antes el Pentágono tenía documentos que hablaban de que los nuevos enemigos eran enemigos asimétricos. Pensemos en Al Qaeda. ¿Cuántos podían ser los de Al Qaeda? 4.000, 5.000 si ustedes quieren. Y Estados Unidos estaba haciendo la guerra contra 5.000 civiles armados. Pero ¿qué es Estados Unidos desde el punto de vista militar? Era superpotencia militar mundial, tiene acorazados, tiene drones, tiene una parafernalia. Entonces este es el concepto de guerra asimétrica del ejército más poderoso del mundo peleando contra un pequeño grupo, si ustedes quieren llamarlo como quieran, terrorista, criminal, lo que quieran. Pero esto son las nuevas formas de la guerra moderna, que no se pueden llegar a una paz como una guerra entre los ejércitos, como plantea Clausewitz. Después de la guerra gana la Segunda Guerra Mundial, ganaron los aliados, se hicieron armisticios, hay un derrotado, se le imponen sanciones, pero en estas guerras asimétricas no hay posibilidad de una guerra. Entonces el fenómeno es que estamos hablando, como dice también este filósofo Membe, de una guerra sin fin, ¿no? Acuérdense que Bush dijo cuando empezó después de las Torres Gemelas que iba a ser un nuevo tipo de guerra, una guerra asimétrica que iba a durar tiempo, porque aquí estamos en otros aspectos del capitalismo contemporáneo, en donde la industria de guerra es fundamental para la acumulación de capital. Pero yo les decía antes que las guerras sirven para la acumulación de capital en momentos en que hay grandes contradicciones dentro del propio sistema capitalista porque está en crisis, ¿no?